Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar lo que es la tabla ANOVA, regresión lineal y múltiple. Nosotras somos Lorena Miranda Sánchez, mi compañera Mariana Figena García y Jimena Sosa Nuno. Como primero tenemos el análisis de la varianza ANOVA. Esta es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre las medias o el promedio de diferentes grupos. Su importancia es que los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. Sus características son que deben de tener una variable de respuesta continua o al menos un factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal, con varianzas iguales entre los niveles de factores, y los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso cuando se viola el supuesto de normalidad. Se utilizan para analizar si existe alguna diferencia significativa entre las medias de más de dos poblaciones o niveles de un factor y se aplica a variables dependientes que son continuas. Un ejemplo de ello es, como vemos aquí, las tablas. La última tabla es la ANOVA. Esta se basa a través de los resultados que arroja lo que es la regresión lineal o la regresión múltiple. Y en ellos podemos ver si existe alguna similitud entre las muestras que se están analizando. ¿Qué les voy a explicar sobre la regresión lineal? La técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso del valor de datos relacionado y conocido. Su importancia puede utilizar la regresión lineal simplemente para modelar la relación entre dos variables como la siguiente: lluvia y rendimiento de los cultivos, la edad y la estructura en niños, la temperatura y la expansión del mercurio metálico en un termómetro. Como características tenemos que la variable dependiente o respuesta se identifica como Y y a la variable predictora o independiente como X. También intenta trazar un gráfico lineal entre dos variables de datos X e Y. Consiste en generar un modelo de regresión ecuación de una recta que permita explicar la relación lineal que existe entre dos variables. Es una técnica matemática que desconocida o independiente y la variable conocida o independiente, como una ecuación lineal. Un ejemplo, podemos suponer que tenemos datos sobre sus gastos o ingresos al año. Las técnicas de regresión lineal analizan esos datos y determinan tus gastos a mitad de tus ingresos. Luego calculan un gasto futuro desconocido o al reducir la mitad de un ingreso conocido futuro. Tenemos aquí una representación sobre el salario bajo y los años escolarizados. Como siguiente, la regresión múltiple. Este es un modelo de regresión lineal múltiple. Es un modelo igual estadístico versátil que se usa para evaluar las relaciones entre un destino continuo y los predictores, como se muestra en la imagen. Este tipo de modelos es importante testar la heterocedasticidad, la multicolinealidad y la especificación. Una de sus características es que el éxito de determinar una corrección lineal múltiple es que exista una corrección lineal simple de cada variable independiente con la variable dependiente. También se basan en el supuesto de que existe una relación lineal entre las variables dependientes e independientes, y la regresión lineal múltiple se basa en obtener una relación lineal entre un conjunto de variables dependientes con una variable dependiente, como se muestra en la imagen de abajo y como se explicó antes. La aplicación es esta tabla, como se muestra aquí, del año, las ganancias, los vendedores, el precio del producto, de acuerdo a la regresión múltiple. Y esta es su regresión en graficada. Bueno, en conclusión,
Estos son modelos estadísticos y pueden ser utilizados para analizar alguna población y conocer su comportamiento, pero siempre y cuando estos nos arrojen datos cuantificables con los que podamos obtener resultados en números. Y pues esta es nuestras referencias. Gracias. Gracias.